Ya estamos, señoras y señores, iniciando esto que es lo que llamamos la última conversación del día acá en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. Esto se intitula, como decía un profesor de castellano cuando yo era chico en el colegio, Página 13, Enrique Mujica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno tenerte acá, gracias por venir. Nada. Tenemos el equipo de miércoles listo, preparado, titular, todos de la partida, nadie Perfecto, entre algodones. Don Criteria, Cristian Valdivieso. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Paula? Muy buenas tardes. Para que el país pueda oír tus perlas de sabiduría que vas a despachar en los próximos minutos. Paula Escobar Chavarría, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Iván, muy buenas tardes. Ahí está. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Todo bien, Manuel? Se escuchan en estéreo. Cuadrofónico. Estamos en vivo, ¿no? Sí, ya. Estamos al aire, Tulio. Lo más importante es que estamos al aire. Ya, sí. Que eso es lo más importante. Me suena. Señoras y señores, Cristian Valdivieso Enrique nos propone, nos motiva, quizás sí nos provoca, con los gobiernos de nueva derecha en el mundo. Quizás sea un ejercicio anticipatorio. También claro. puede ser. ¿Sabes lo que me pasó? Que estaba leyendo, Milei en Argentina están valorando que da ciertos asomos de moderación, llamado a la unidad. Macri, en una entrevista al Mercurio, comentó que había ido a Olivos a conversar con Milei. Toma. Y le había dicho, presidente, ¿usted quiere que se cumpla lo que usted piensa o que se cumplan las tareas? Claro, quiere tener la razón, Claro, quiere hacer la tarea. Y Milei le dijo, muy buena pregunta que me hace y quiero hacer las tareas. No sé Tener si fue la así, razón está sobrevalorado. esa es la versión de Macri. No sé si a Milei le gusta que Macri ande conversando los consejos que supuestamente le da. Pero está por ese lado, mucho comentario de los analistas políticos argentinos que la moderación va a ser ahora. Moderación me refiero a que va a construir diálogo y puente en el Congreso porque necesita los votos, pero antes, aunque necesitaba los votos, no lo hacía. Y después me leí una columna en El País de España muy sancionatoria contra Meloni, pero muy rara la columna porque como que decía que Meloni, cuando asumió, presagiaba un gobierno duro, había sido fascista, de Mussolini, pero se había convertido ahora en una afascista, o sea que no es fascista y que está gobernando como los demócratas cristianos, así decía el columnista. Cuestión que era media paradoja, pues no sé si se está quejando o no, pues, si la cuestión es que parece que fue una buena noticia esa, pero como que el tipo consideraba que había traicionado sus principios originales. Claro, que era inconsecuente cuando ojalá Hitler hubiera sido inconsecuente en su momento y se hubiera desdicho todo lo que hizo. Pero, claro, como que el único que no me calza en eso es Trump, que Trump no se ha moderado para nada. Pero como que hay una sensación que el poder modera, eso es un viejo dicho, y que generalmente los gobiernos más ultrones de derecha gobiernan bajo las reglas de la ley y no hacen lo que prometen. A ver, Cristian Valdivieso. Sí, yo creo que está interesante el tema, porque efectivamente el auge de la nueva derecha en América y Europa ha marcado un cambio de época. Y además ha llegado con fuerza a Chile, porque hay varios íconos que ya son como referentes en Chile. Milei, Trump, Bukele, todos han estado bastante presentes. Bolsonaro en su minuto, bien presente en el último tiempo en la campaña presidencial, y Meloni también. Claro. ¿Se acuerdan que en el debate de Chilevisión le preguntaron a José Antonio Kast con qué líder mundial se identificaba y se demoró un poquitito? Y yo creo que él había estado en algún minuto entre Milei, Bolsonaro, Trump, pero termina inclinándose por Meloni. Quizás a propósito de lo que dice el Quique, y que fue de alguna manera algo que después desencadenó en esta lógica un poco más moderada que ha tenido Kast, en términos relativos, si quieren, en el último tiempo. Pero creo que es importante tratar de mirar cómo les ha ido a estos gobiernos, porque en Chile lo más probable, o hay alta probabilidad de que haya un gobierno de derecha, incluso de nueva derecha, y más allá de las encuestas, lo que es evidente, o sea, de las encuestas electorales, lo que es evidente es que cuando hemos mirado, y vámonos a la CEP, que vamos a ir a Criteria u otro, vamos a la CEP, la última CEP, que dice que el 28% por ahí se identifica o le gustaría un candidato de derecha extrema, o sea, de derechas secas. De derechas secas, no de centro derecha ni menos de centro. Entonces hay una cierta predisposición social. Entonces, bueno, miremos qué podría significar un gobierno de derecha o de nueva derecha en Chile. A ver. Bueno, lo primero, mirando estas lógicas de Milei, de Bukele, de Trump y de Meloni, lo que vemos es que hay una pauta que los conecta a ellos, que es la lógica antielítica, ¿ya? Contra las castas, dicen algunos. O sea, una cuestión muy cuestionadora del sistema. En general, todos entraron en la discusión política y en la discusión electoral cuestionando las reglas del sistema y apelando a una cierta burocracia en torno al sistema que impedía
hacer los cambios que la gente andaba buscando, ¿ya? Entonces había como una trampa estructural, ¿ya? Y esa trampa estructural, de alguna manera, le servía a algunos, ¿ya? Las élites de los medios, los políticos, los sistemas de partidos políticos tradicionales, la casta o quien sea. También en todos ellos hay algo simbólico que es bien interesante porque la derecha en general nunca se ha caracterizado por la cosa más simbólica. En general el foco está puesto en cómo se hacen las cosas, en el delivery, en el, no sé, en el management, en, no sé, en el crecimiento económico, en la seguridad. Pero hay algo muy simbólico y de orden nacionalista, ¿ya? Que calza con este cuestionamiento que ha habido en el mundo a la globalización, ¿ya? Y esta cosa nacionalista tiene que ver con una identidad, una identidad valórica. Y apelan mucho desde esa perspectiva a emociones, a valores, a temas que la gente dice, esto me interpela, me importa, más allá de la oferta que me está haciendo, ¿ya? Qué poco menos liberal que el nacionalismo, ¿ah? Claro. Porque Adam Smith se pega un balazo en los pies, se le dicen que el comercio se tiene que restringir, que la globalización es mala. Muchos son considerados iliberales, como claro. Víctor Orbán, que es el líder, digamos, el primero, el primer ministro de Hungría. Pero muy fuerte, ¿eh? O sea, Meloni decía Italia agli italiani, o sea, Italia para los italianos, El Salvador renace, decía Bukele, bueno, Make America Great Again, clásico de Trump, pero muy nacionalista. La Argentina de Milei, vamos a hacer volver a ser la primera potencia del mundo, claro. Una cosa muy interpeladora de la lógica nacional. Y además se caracterizan por una comunicación directa y digital, que tiene mucho sentido con esto de ver en las estructuras los problemas. Es decir, el problema es la intermediación. Llámese el Parlamento, llámese los medios, llámese la burocracia, llámese los funcionarios públicos, llámese, algunos dirán los parásitos, como queramos, ¿verdad? Pero tiene que ver con la intermediación, los atorrantes, pero tiene que ver con, decir, comunicarse directamente, como saltarse toda la lógica clásica que permite, que finalmente permea, ordena, conceptualiza o de alguna manera filtra ciertas... Algo que se llama el Estado de Derecho. Exacto. Exactamente, el Estado de Derecho. Claro. Y ahora, lo que hemos visto en el último tiempo, en Chile al menos, lo que yo veo en la campaña, es que no hay ningún candidato, excepto el último tiempo, Johannes Kaiser, que ha tratado de volver a encarnar esta lógica. Kaiser le cuesta, yo no veo que tenga un claro programa de gobierno, un proyecto político claro, más que la interpelación, la pelea, la tensión, pero en el último debate, en Canal 13, él algo aludió a para volver a ser el Chile que alguna vez fuimos. No sé si se acuerdan, que es muy la retórica de darle una fortaleza nacional y un cierto orgullo patrio al país. No sé si se refería a la concertación o qué, pero no sé a qué momento de la historia aludía Johannes Kaiser. Y por último, y esto es muy importante, estos cuatro gobernantes han llegado al gobierno junto con toda esta promesa nacionalista, identitaria, antielítica, etcétera, pero con una promesa. Y con una promesa de delivery muy clarita. Será que vamos a mejorar la economía, será que vamos a mejorar la seguridad, pero hay una promesa, no es solo una interpelación emocional lo que hay detrás de esto, ¿ya? Entonces, miremos de alguna manera en qué está hoy día Javier Milei. Milei llegó al gobierno conectando mucho con el desencanto masivo, con la rabia, en este caso con la élite, y particularmente proponiendo mejorar la economía. Esa fue su gran promesa. O sea, se daban en él las dos cosas. Nacionalismo, rabia contra la élite, contra los medios, contra la burocracia, y también una promesa de libre. Yo voy a mejorar la economía, y la joya de la corona de él partía por el tema inflacionario. La diferencia acá... que es delincuencia, allá era la inflación. Allá era la inflación. Y la economía en general, pero sobre todo la inflación. ¿Te fijáis? Porque tú podías empezar a entregar bonos, subir los sueldos, pero si la plata no te alcanzaba porque la inflación era del 300%, era imposible. Llegó muy bien parado, incluso algunos proyectaban que no iba a lograr llegar al gobierno porque la lógica estrafalaria, ¿verdad? Y bien particular que tenía Milei hacía pensar de que los argentinos igual se iban a terminar asustando, iban a caer en las trampas, decían algunos, de la máquina peronista, pero llegó al gobierno. Y con esta idea que Argentina es un país de izquierda, siempre ha existido. Claro. No vota derecha. Un país progresista. Claro. Además, el peronismo que está muy instalado. Es algo muy complejo, digamos. Icónico, y muta. Y bueno, ahí caben todos. Cabe todo. Desde el libre mercadista Menem para adelante, claro. Bueno, el tema es que le costó a Milei al principio, el tema económico, pero ya el 2024 claramente se empezó a reducir de manera significativa la inflación, el crecimiento económico ha costado, pero ya está dando ciertos frutos, y la reducción de la pobreza ha sido un tema
importante. Ahora, ha sido difícil porque además esto ha tenido apretones, reducir la inflación sin que no hay más sueldo y la plata no alcanza. Bueno, llegó a cuestionarse incluso. O sea, tienes que enfriar tanto la economía que lo que provoca es recesión y con todo lo que eso implica. Claro, exacto. Y de hecho, las elecciones de la provincia de Buenos Aires de septiembre, ¿verdad? Que le dieron un golpe duro a Milei, hicieron pensar que ahora, de alguna manera, terminaba de derribarse el sueño mileísta. Pero la verdad es que Milei resistió, mantiene una aprobación del 40%. Vamos a decir que puede haber sido el apoyo de Donald Trump o lo que sea, pero el tema es que resistió y las elecciones ahora del domingo pasado mostraron que la Libertad Avanza está muy bien parada, cuenta con adhesión popular y además le va a dar a Milei la posibilidad de volver a discutir los cambios estructurales que se necesitan, porque ahora va a tener apoyo en el Parlamento para poder generar cambios importantes, porque él también habla de la necesidad de hacer cambios estructurales en el sistema para poder mantener su promesa de cambio radical y de volver a ser a Argentina la gran potencia que alguna vez fue. Ha resistido Milei, tiene más aprobación que el presidente Boric en esta lógica, tuvo un momento complejo ahora con la elección, pero pasó zafado. Así que por lo tanto, bien. Meloni, ¿alcanzamos? Sí. Ella llegó el 2022 con la promesa de una derecha que venía a restaurar también la soberanía y la estabilidad en Italia, ¿ya? Y sobre todo a estabilizar las cuentas públicas. O sea, su promesa también tenía que ver con lógica identitaria. Nosotros vamos a volver a ser la Italia que alguna vez fuimos. Por eso que Kike al principio decía esta cosa media fascista que recordaba algo a Mussolini. Pero también con la promesa de arreglar las cuentas públicas, ¿ya? También llegó cuestionando a Bruselas, a los organismos multilaterales, poniéndolos como los responsables de los problemas que tenía Italia, pero se fue moderando en el tiempo. Y no le ha ido mal. No le ha ido mal. De hecho, ella en unas elecciones de medio término que hubo en distintas regiones de Italia terminó fortalecida. Bueno, y lleva 3 años, tiene récord en Italia. Tiene mayoría parlamentaria. Y esa es parte de su promesa. En un país parlamentario donde los primeros ministros caían, ¿verdad?, como las moscas en algunos minutos, ella ha logrado sostener esa promesa, ha bajado el déficit, pero está con temas ahí complejos en el crecimiento económico. Esa es como la deuda que tiene. Pero se ha ido moderando, más bien ha ido dando espacio a Italia dentro de la OTAN, o sea, no se ha negado y de alguna manera ha sobrevivido bastante bien. Hoy día está impulsando también reformas estructurales. Ella quiere cambiar el sistema político, ¿ya?, para poder darle estabilidad. Y parte de la narrativa de ella es: yo necesito cambiar el sistema político para recuperar la estabilidad. Pasar a un sistema más presidencialista que permita más estabilidad en Italia. Y lo interesante es que en ambos casos la ciudadanía, y estamos hablando de un ejemplo europeo, un ejemplo argentino, latinoamericano, en ambos casos la ciudadanía de alguna manera como que apaña esta lógica en la medida que el delivery se produce. Claro. Y en este caso ella ha logrado reducir el déficit fiscal, que era un gran tema. Si resulta, haga lo que quiera. Un poco así, ¿te fijas? O sea, si resulta, haga lo que quiera, y si resulta, es entendible que usted siga con reformas. Claro. Y que siga cambiando el sistema, incluso concentrando el poder. Porque si usted concentra el poder y eso resulta ser efectivo, bueno, dele. Claro. ¿Ya? Hasta que me aburre usted. Exactamente. Claro. El déficit que ha tenido ella es el crecimiento económico, pero ha vuelto a poner a Italia dentro del centro. Ella también combina una cosa muy personalista, un partido muy fuerte, pero tiene y mantiene mayoría parlamentaria. Es bien carismática, ¿no? Es muy carismática, claro. Exactamente. Y cerremos con Bukele. Nayib Bukele en El Salvador, que es otro personaje o presidente que ha estado muy presente en esta elección, que encarna toda la promesa de seguridad. Y que venía más bien desde la izquierda populista. En su minuto, fue alcalde de una ciudad muy cercana a San Salvador, muy interesante porque hizo de esa una especie de prueba piloto. Estaba tan cercana a San Salvador, claro, y estaba tan cercana a San Salvador que todo el mundo podía ir a mirar los logros. Pues, entonces era como un mercado de prueba, diría alguien, y la hizo bien. Bueno, su promesa de origen fue acabar con las bandas de narcotráfico, ¿verdad?, con las maras, para devolver la seguridad y la tranquilidad a la sociedad salvadoreña. Hoy día Bukele tiene una aprobación en torno al 80%, 85%, pero no es menos del 75%. O sea, una cuestión
la mayor aprobación de un presidente en el mundo. En el mundo. Meloni también tiene una aprobación sobre el 40%. O sea, todos mantienen aprobaciones sobre mayor a las que tiene el presidente. Es más popular que Bukele hoy. Acuérdate que Bukele le preguntó a la inteligencia artificial quién es el presidente más popular del mundo. ¿Ya? Y ChatGPT le dijo Claudia Sheinbaum. Y le dio bastante rabia. Como espejito. Pero ese espejito, ¿Sí? está pensando en eso. Bueno, es que es un narcisista. No soy psiquiatra, pero no es difícil diagnosticar. No, supo, digamos, apareció lo hizo delante de un grupo de periodistas. Lo hizo en público. Y yo lo leí, el relato del hecho. Pero le preguntó, pero te dije hombre. Pero te dije del Salvador. Bueno, pero el tema que hoy día claramente está por sobre la presidenta de México. Y acá lo apoyan mucho en la encuesta. Yo he visto encuestas donde Bukele el más popular. Sí, el presidente extranjero más popular que hay en Chile. Y eso demuestra que más allá de los problemas que tengan los distintos países y que enfrenten los gobiernos de las nuevas derechas, en Chile el problema más relevante, el problema central es la seguridad, que es lo que ha encarnado Bukele. Ahora, tiene una aprobación tremenda, redujo los homicidios de manera importante, la percepción de seguridad o de tranquilidad que tiene la gente ha cambiado de manera importante. Tiene un relato también de volver a ser de El Salvador un gran país dentro de Centroamérica. Su desafío tiene que ver con el crecimiento económico, pero está bien parado, bien apoyado y en camino a seguir generando cambios estructurales, de nuevo, para poder, según él, mantener la estabilidad y pero ahí no lo movía darle gobernabilidad. Bueno, de hecho ya hizo un ajuste a la Constitución y se volvió a ser reelegido, porque eso no se podía. No lo vaya a mover. O sea, digamos, se saltó la Constitución, más bien. Una interpretación de la Constitución, si tú quieres. Bueno, lo que dice Steve Bannon ahora. Lo que pasa es que son cambios constitucionales, porque tienen mayorías parlamentarias, y a partir de mayorías parlamentarias que tienen, bueno, proponen modificaciones a la Constitución. Esa modificación constitucional no tiene estándar democrático. Está bien, no estoy diciendo que lo tenga. Pero aprovecha la legislación, no da un golpe de Estado. Claro. No Fujimori el 92, digamos. Exacto. ¿Qué dices tú, Steve Bannon? Steve Bannon dijo en una entrevista de Economist que Trump iba a tener un tercer periodo seguido. Y le dijo la editora de Economist en una entrevista, pero ¿cómo? Si no puede. No, es que no estoy, si puede o no puede, va a ser. Estamos más allá de ese puede o no se puede. ¿Qué es el potencial? Pero te fijas Trump en acto puro. Claro. Pero si ellos logran mantener una cierta idea de orgullo nacional, de renacimiento del país, del pueblo y toda esta cosa simbólica y media mística asociada a lo que están haciendo, pero acompañado de delivery, de su promesa original, finalmente los países o la sociedad hoy día le dicen, bueno, haga lo que tenga que hacer, ¿te fijas? Porque me estoy beneficiando. Y Bukele, ni qué decir, pues efectivamente hizo ese cambio constitucional. Yo creo interesante ese cambio constitucional que le permitió reelegirse. Creo que interesante mirar que estas derechas en general, con dificultades y con todo, más bien les ha ido más bien que mal, ¿ya? Está por verse el tema de Trump, porque Trump está recién partiendo, yo creo que está bastante complicado en distintas áreas, pero en general le ha ido más bien que mal, tienen más aprobación de lo que ha tenido el presidente Boric, que en Chile es alta, para lo que tenían los presidentes históricamente. Y vamos a ver con esto qué es lo que puede pasar en Chile. O sea, porque lo más probable es que tengamos un gobierno de derecha y vamos a ver cómo le va. Probablemente vamos a tener un gobierno que va a tener que cumplir con su promesa central. Si gana José Antonio Kast, en este caso, lo mismo, es mano dura, es seguridad. Si es que la seguridad no mejora, ¿verdad? Mantener el buque andando y flotando bien, solo sobre la base de una lógica más bien identitaria, nacionalista, no va a ser suficiente. Pero además, creo yo que el caso, por lo menos de José Antonio Kast, él no ha empujado la beta identitaria, chauvinista, nacionalista. Él más bien se ha enfocado, y valórica incluso, se ha enfocado este último tiempo, lo conversamos alguna vez, en la idea de la emergencia. O sea, le regaló ese espacio a Kaiser. Su foco está en seguridad. Y por lo tanto, si lo logra, creo que es lo que le va a permitir seguir avanzando, moviendo o, no sé, empujando aún más su agenda. Nuestra Anita Rojas me manda un pantallazo de la pregunta de Nayib Bukele a Grok. La inteligencia artificial de Elon Musk, así que no lo puede, digamos, denostar esa inteligencia, descalificar. Ya, lo último, Paula, antes del corte. No, yo creo que el tema de Meloni es muy interesante. Recordemos que todos estos liderazgos que, en concepción de algunos, como por ejemplo Carlos Peña, son liderazgos iliberales, o sea que no respetan los valores de la democracia liberal, por ejemplo la separación de poderes, ¿no? Que el Congreso es un órgano aparte del Ejecutivo. La justicia. La justicia, por supuesto, y respetar el pluralismo, respetar el Estado de Derecho y la libertad.
en el fondo tienen distintas características también, ¿no? O sea, se agrupan en este CIPAC, que es esta reunión que tienen, y hoy día algunos le dicen nueva derecha, otros le dicen derecha radical, como dicen las personas que lo estudian académicamente, otros le dicen ultraderecha, y en inglés el término es far right. Así el Economist habla de estos liderazgos como el de Orban, de Meloni, de Marine Le Pen, etc. Ahora yo creo que Meloni, dentro de toda esta diferencia que hay, dentro de estas derechas, digo, radicales, ultra, nuevas, como quieran llamarla, ella representa la que se ha corrido más hacia la derecha, y en este mismo artículo que dice Quique, lo que están planteando es, ella en realidad lo que quiere es ser Margaret Thatcher, que no era una líder, o sea, era una líder de derecha, claro, dura, pero no corresponde al liderazgo de Víctor Orbán, ¿ya? Se corrió más hacia y ella se ha ido corriendo, y yo creo que lo más... y daría para mucho analizar esto. La tendencia actual de estas derechas es, uno, hacerse mainstream, salir de los nichos y ser mainstream, que es lo que está pasando también acá. Y lo segundo es conquistar el voto de las mujeres, que también está pasando acá. De hecho, la noticia hoy día es que Kass está teniendo una votación en mujeres que antes no tuvo, por el tema de la seguridad, que hoy día preocupa a las mujeres más que otros temas. Lo que justifica el chiste de Kaiser de que no había que darles derecho a voto. Salvo en las mujeres jóvenes que todavía mantienen una muralla respecto de la ultraderecha. Entonces, Meloni digamos, encarna todo eso. Mainstream por un lado, yéndose hacia el centro y también conquistando voto femenino. Ella más bien es una líder conservadora que de ultraderecha, según esta definición en esta familia política. Y por último, Iván, ella, el cambio más grande que ha tenido es que ella era euroscéptica, por lo tanto estaba casi en plan Brexit, o sea que hay que salirse de la Unión Europea, que Bruselas era una burocracia, claro, que no servía para nada, y hoy día es una de las mayores defensoras de Europa, ¿no? Y es una aliada de Ursula von der Leyen en términos de que Europa sea hoy día una potencia que trabaja en conjunto. Entonces, yo diría que ese es el cambio más grande de Meloni, y claramente le ha dado fruto en términos de estabilidad para Italia. Ahora, si está mejor o peor Italia, eso digamos, abierto a debate. Según le corresponde a los votantes. Le corresponde a los votantes, y Ernesto Ottone, por ejemplo, que ha vivido mucho en Italia, etcétera, considera que es muy dura Meloni, que tiene políticas ultraconservadoras, pero sin embargo, lo que sí es claro es que le ha dado estabilidad. ¿Qué tal? Oye, daba harto rato más, pero bueno, parece que no alcanza el tiempo. No, porque tenemos que saludar a nuestros auspiciadores. Pero estamos con Pablo Escobar Chavarría, con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica, haciendo Página 13. Eres parte de la mejor revista radial. Página 13. Un espacio para encontrar observaciones informadas y oportunas. Con Iván Valenzuela y Quique Mujica. Suena bien que tu nueva máquina de pagos tenga un 50% de descuento durante los primeros 6 meses. Cámbiate hoy al nuevo POS BCI Pagos y paga 9.990 más IVA, porque con BCI tu pyme suena bien. Más información en bci.cl/pyme/BCI Pagos. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Contrata ahora Softland Cloud desde 0,75 UF masiva mensual. Visítalos en softland.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Y la mejor noticia de hoy es que ahora tus apps y servicios favoritos, Amazon Prime, YouTube Premium, GeForce Now y mucho más, los puedes pagar directo en tu boleta WOM. WOM, nadie te da más. Estudiar en la Universidad Diego Portales es ser parte de un mundo de excelencia reconocido y respetado internacionalmente. La UDP está acreditada por 6 años. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. En BCI Seguros quieren acompañarte a donde sueñas, a los lugares que te enamoran y donde están quienes amas. Porque con el seguro automotriz, más que un seguro, son tu compañía donde vayas. Por eso son el seguro número 1 elegido por los chilenos. Pausa y volvemos.